resumiendo un poquito, hasta ahora habíamos trabajado el interés simple, sabiendo que el monto es la suma del capital más el interés, o sea, el principal más esa ganancia. Hola, Que a su profe, vez el disculpe la interés, demora. que a su vez el interés es el producto, es directamente proporcional al capital, al tiempo y a la tasa de interés. Y además vimos que el monto también lo podemos escribir como el capital por 1 más R sobre 100, una tasa que está ajustada, aplicada en el periodo correspondiente. ¿Sí? Ahora bien, esto es lo que nosotros trabajamos, ¿sí?, como interés simple. ¿Sí? Esto a modo de resumen interés simple. Pero ¿qué pasa cuando nosotros volvemos a capitalizar los intereses? Es decir, si nosotros logramos que esa rentabilidad, esa tasa que se nos está pagando, se sostenga en el tiempo, es decir, que los intereses generados se vuelvan a invertir, ¿sí? Es decir, no que siempre se calculen en base al capital, sino que a su vez ese capital va modificándose producto de los intereses que van pasando a formar parte de ese capital. Nosotros vamos a lograr un monto cada vez mayor. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Veamos lo siguiente. Si nosotros, como bien dijimos, tenemos el monto, que es el capital por 1 más R sobre 100, estamos hablando de una tasa fija, llamémosle monto 1 al capital 1, es decir, al primer capital que invertimos, el primer dinero que nosotros, el único dinero que nosotros ponemos en el banco. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros no tocamos ese dinero y todo ese dinero se vuelve a capitalizar? Es decir, ahora quien va a generar interés es el monto. El monto pasa a ser el capital. Entonces nosotros vamos a tener otro monto, que vamos a llamar monto 2, que va a ser igual al monto 1 por 1 más R sobre 100. Es decir, le volvemos a aplicar los intereses. Es decir, lo volvemos a multiplicar por el 1 más R sobre 100. Pero ese monto 1, que ahora le voy a poner el subíndice, ese monto 1 es en realidad todo esto que está acá. O sea que a nosotros nos va a quedar el capital único, capital 1 o capital solamente, por 1 más R sobre 100 y otra vez por 1 más R sobre 100. Paso a explicar eso. Nosotros tenemos acá, llamémosle monto 2 al monto 1 por todo esto. Es decir, el monto 1 lo vuelvo a multiplicar por 1 más R sobre 100. Es decir, lo que generé en la primera instancia pasa a ser el capital ahora. Y eso, al multiplicarlo por 1 más R sobre 100, me genera un nuevo monto. Que es lo mismo que escribir esto. En definitiva, es lo mismo que escribir que el monto 2 es el capital por 1 más R sobre 100 al cuadrado. Porque si multiplico dos veces, o sea, una vez repito el mismo factor, es lo mismo que al cuadrado. ¿Sí?
Ahora bien, si a este monto lo vuelvo a someter a esos intereses, vamos a tener un nuevo monto, vamos a llamarle monto 3, que va a ser lo anterior por 1 más R sobre 100. O sea, vamos a tener C por 1 más R sobre 100 al cuadrado y otra vez por 1 más R sobre 100. Y obviamente todo eso, si aparece 3 veces el 1 más R sobre 100, esto va a ser C por 1 más R sobre 100 elevado a la 3. A Es la decir, 3. acá tenemos el cuadrado, que es lo que nos quedó del anterior. Lo volvemos a multiplicar por 1 más R sobre 100 y ahora nos queda 1 más R sobre 100 a la 3. Este es lo que llamamos monto 3. Si quisiéramos calcular un monto en una cuarta instancia, o sea, otra vez volvemos a capitalizar esos intereses, ¿esto cómo nos va a quedar? Ya podemos deducirlo sin hacer todo el planteo. Va a ser C por 1 más R sobre 100 A la 4. Elevado a a la la 4. Perfecto. Si tenemos el monto capitalizando por cuarta vez, esto es elevado a la 4. Y si quisiéramos hallarlo una enésima vez, ¿esto cómo nos quedaría? Sería la 10. Enésima vez. Sí, si fuera la 10, si fuera el monto Ah, M la sub 10, a ver cómo sería. a la enésima vez Sí. es 9. No. Sería a la N. Ah, Si tengo 4 periodos, elevo a la 4. Si tengo 5 periodos, elevo a la 5. Si tengo 10 periodos, elevo a la 10. Si tengo n periodos, elevo a la n. O sea que, en definitiva, para nosotros ahora, el monto va a ser el capital por 1 más R sobre 100 elevado a la n. Y ahora vamos a ver qué es cada una de esas cuestiones. Algunas ya las conocemos. M sigue siendo el monto. C, el capital principal. R es la tasa de interés. ¿Sí? N son los periodos de capitalización. Es decir, la cantidad de veces que capitaliza o que genera interés. ¿sería lo mismo que el tiempo, profe? Tiene que ver con el tiempo. Es la cantidad de veces que capitaliza o que genera interés. Acá sí es importante que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad que los
periodos de capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a dejar un dinero un año depositado, pero me va a pagar intereses anualmente, quiere decir que yo tengo que dejar el tiempo como años, ¿sí? Porque me va a pagar una vez, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo que el tiempo es un año, pero me va a pagar, es decir, va a capitalizar semestralmente, quiere decir que cada 6 meses va a generar interés, o sea que en un año va a generar 2 veces interés. Por lo tanto, el N, que son los periodos de capitalización, van a ser 2. ¿Sí? Lo pongo como ejemplo. Vamos a hacer acá una serie de ejemplos. Vamos a tomar esto como un año. En un año, vamos a suponer que toda esta línea representa un año, ¿sí? Si capitaliza anualmente, quiere decir que lo hace una sola vez. ¿Sí? O sea, capitalizó una vez. Pasó un año y ahí me pagó intereses. ¿Está? Ahora veamos lo siguiente. Tomando siempre un año, ¿verdad? ¿Qué pasa si capitaliza semestralmente? De ahí tenemos que partir. El año tiene 2 semestres. ¿Sí? O sea que acá tenemos un semestre, 2 semestres. ¿Sí? Por lo tanto, capitaliza 2 veces. Eso es importante. Que quiere decir que con el mismo capital que yo deposité en el mismo tiempo y con la misma tasa, me va a pagar más dinero porque va a generar más intereses, va a capitalizar más veces. Es decir, va a aplicar, en vez de aplicarlo una sola vez, lo va a aplicar 2 veces. Entonces, me va a generar mayor rédito. Claro, porque el segundo interés, digamos, lo aplica sumando el dinero del primer Claro, ahí capital está. más el primer interés. Exactamente, lo aplica en base a lo que ya estaba. ¿Sí? Por lo Por tanto, es eso es más mayor la dinero. ganancia. Veamos otro caso. ¿Sí? Tomando siempre un año. Pero ¿qué pasa si capitaliza? Vamos a ponerle, vamos a ir partiendo a la mitad. 6. Acá son 3. Si capitaliza meses, Claro, vamos a hacerlo en meses, más o menos. Obviamente van a quedar, ustedes saben que van todos iguales, después lo hacemos más prolijito. si También pensando en capitaliza un en año, meses, capitaliza en 12. claro. Entonces le agregamos ahí, si o si capitaliza mensualmente, en un año, lo hace 12 veces.
Quiere decir, Profe, sería que N es 12. claro, N es 12. Vamos a agregarle eso, sí. Vamos a agregarle eso. En este caso, quiere decir que N es igual a 1. El tiempo siempre es un año, pero los periodos van variando. Buena observación. En este caso, N es igual a 2, porque hay 2 periodos de capitalización. En este caso, N es igual a 12. ¿Sí? Para nosotros saber cuál es el valor de N, tenemos que convertir el tiempo que dura toda la transacción en la cantidad de periodos de capitalización que me indica. Y para eso me va a decir cómo va a capitalizar, si lo va a hacer anualmente, si lo va a hacer mensualmente. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a tomar captura de esto para borrar cada cuadradito, que obviamente es un mes. Por Borro ejemplo, esto. profe, Sí, si una empresa capitaliza cada 3 años, lo capitaliza anualmente, sí, SN es 3. es 3, perfecto. Sí. Vamos a un ejemplo. Vamos a llamarle un primer ejemplo. Tenemos un capital de, vamos a ponerle 1000 al 12% anual. Durante 5 años, capitalizando anualmente. ¿Sí? Entonces, si saquemos acá en limpio cada una de los datos que son importantes para esto. Sabemos que el capital son 1000. La tasa Es de es 12% anual. 12% anual. Pero como Y el tiempo capitaliza, son 5. perfecto, pero como capitaliza anualmente, la tasa va a quedar así como está porque ya están años. ¿Sí? Y el tiempo son 5 años. Y como O sea, capitaliza. profe, ¿qué, o sea perdón? que N va a ser elevado a la 5. N5. Exacto. En este caso, como un año es igual a un periodo de capitalización, N vale 5. Por lo tanto, ¿cómo nos queda nuestro monto? Sí, porque Nuestro monto va a si ser. ese no fuera anual, fuera semestral, hubiera Ahí sido cambia la cosa. Ahora vamos a ver N el es ejemplo. igual a 10. Sí, ahora vamos a ver con ejemplo. Vamos primero con todo anual, y después vamos cambiando. En este caso, el monto va a ser los 1000 que tenemos de capital por 1 más 12, porque va a quedar como está la tasa, sobre 100, y todo elevado a la 5. O sea que en definitiva, en este caso, nos queda que el monto es 1000 por 1,12 elevado a la 5. Y ahí, calculadora. ¿Sí? Decime qué les dio ahí, por favor. ¿1762? ¿Es? Si lo dejamos así. Profe, no me sale en la calculadora cómo elevo, cómo hago el número a la 5. Ahora miramos al final qué modelo de calculadora tenés, porque puede variar. Fíjate a ver si no tenés como un techito o un X a la Y. Tengo un Puede techito. ser Entonces pone el techito y después el exponente. 222. ¿Cómo? Nada, me dio otra cosa, está mal. Bien. Bueno, este es el monto.
Y obviamente si hacemos la diferencia entre monto y capital tenemos el interés. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Veamos un segundo ejemplo. Vamos a tomar el mismo monto, el mismo capital. Las mismas condiciones, ¿verdad? 1000 al 12% anual durante 5 años, pero ahora capitalizando semestralmente. ¿Ah? Entonces vamos a hacer un resumen de la información que tenemos. El capital sigue siendo 1000. La Profe, tasa... ¿puedo hacer una pregunta? ¿no? ¿El semestral vendría a ser 2 veces al año? Claro, sí, sí. Si Porque la si fuera tasa... más de uno, te dice ¿Qué, perdón? que si fuera, por ejemplo, 3 veces al año, te tiene Sí. que decir ahí, ¿verdad? Ah, por supuesto. Pero si está solo semestre, son 2 veces. Porque un semestre son 6 meses, es decir, entra en cada año hay 2 semestres. Entonces, fíjense acá, si en un año completo te paga el 12%, en 6 meses la tasa que realmente vamos a utilizar es del 6%. ¿Sí? Y si el tiempo son 5 años, ¿cuántos periodos de 6 meses hay en 5 años? 10. 10 periodos. ¿Ah? Porque en cada año hay 2. Se multiplica por 2. Fíjense que la tasa se divide y el tiempo se multiplica. ¿Tá? Lo podemos hacer con una pequeña regla de 3, si no se dan cuenta cómo obtenerlo. La cuestión es que el monto, Profe, ¿sí? ahí lo que cambia es al lado donde dice 1 más 12 sobre 100, ahí vendría a ser 1 más Sí, 6 sobre 100 correcto. elevado a la 10. Perfecto, es eso lo que va cambiando. Entonces, ¿cómo nos queda? El monto es 1000 por 1,06, porque es 1 más 6 sobre 100, elevado, en este caso, a la 10. Entonces, fíjense que nos queda 1790. Podemos redondearlo a 1791, porque es 90,84. ¿Vieron cómo el mismo dinero, el mismo tiempo depositado y con el mismo interés nos da una diferencia? ¿Cuál es el cambio? Que tiene más periodos de capitalización. Vamos a ver un último ejemplo. Misma situación. Capital de 1000 al 12% anual durante 5 años, pero ahora capitalizando. Mensualmente Ahí va, vamos a ponerle mensualmente. son 60 en N. Perfecto. Vamos por Y R partes. Capital es el mismo, son 1000. el mismo que igual. Capital queda igual, sí. La tasa es un 12% anual. Ahora nos va a quedar, ¿cuánto? Si en un año me paga el 12%, o sea, en 12 meses me paga el 12%, en un mes, ¿cuánto me paga? El 1%. Exactamente, el 1% mensual. Entonces sí es lo que te dije. Está bien, está bien. Sí, está correcto. Obviamente, si el tiempo son 5 años,
¿Cuántos periodos de un mes hay en 5 años? 60. 60. ¿Sí? Muy bien. Entonces, simplemente vamos a sustituir. El monto es el capital, que es 1000, por 1.01 elevado A la 60. a la 60. Perfecto. O sea, parece que la tasa fuera poquita, pero capitaliza 60 veces. ¿Sí? Es un montonazo. Entonces, fíjense que en este caso nos queda 1816,69, le podemos poner 16,18, perdón, 1818, 17, perdón. ¿Sí? Una cuestión de aproximación. Entonces, fíjense cómo el mismo capital, con el mismo interés y durante el mismo tiempo, al aumentar los periodos de capitalización, al tener más periodos de capitalización, genera un monto mucho mayor. Que en este caso la diferencia es poca porque el capital es poco. Pero a capitales mayores sabemos que hay proporcionalidad ahí. Por lo tanto, el interés compuesto, ¿sí? Esto se llama, vamos a resumirlo porque no me acuerdo si lo escribimos, esto se conoce como interés compuesto. Preguntas. No hay mucha formalidad en diferencia del interés simple, en realidad. Bueno, a ver, el interés compuesto, perdón, el interés simple, mejor dicho, es un caso particular de este interés compuesto, porque el interés simple capitaliza una sola vez. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo pongo el dinero, vamos a poner un ejemplo del banco, yo pongo el dinero en el banco, espero el tiempo que me dicen y cuando termina el tiempo, a mí me paga el interés, pero no pone, o sea, el interés que yo voy ganando no lo vuelve a agregar a la cuenta para que siga generando más intereses. ¿Se entiende? La diferencia Sí, entre... eso lo entendí. Perfecto. Capitaliza solo una vez, pero el compuesto capitaliza constantemente. Claro. A ver. Hagamos otra pantalla. Para diferenciar uno del otro. Interés simple. Interés compuesto. Acá capitaliza solo una vez. Los intereses no pasan a formar parte del capital. ¿Sí? En cambio aquí capitaliza tantas veces como se acuerde o como se pague. Los intereses pasan a formar
Es decir, en cada nuevo periodo es cada vez mayor. Por lo tanto, genera un monto cada vez mayor. ¿Sí? Esta es la diferencia. En sí estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que para obtener el monto tengo que trabajar con el capital, con la tasa y con el tiempo. La diferencia está en cuántas veces aplica cada una de ellas. ¿Sí? Yo tengo una breve descripción de las diferencias acá. ¿Ah, sí? En el libro. Buenísimo. Sí, dice, en el interés compuesto los intereses se calculan sobre el monto reunido hasta el final del periodo anterior. Y dado que el monto es la acumulación del capital e interés, resulta que en el régimen de capitalización a interés compuesto los intereses se calculan no solo sobre el capital inicial, sino que también se computan los intereses producidos por dicho capital en los periodos anteriores. Luego, en el régimen de interés compuesto, los intereses producen intereses. En cambio, en el régimen de interés simple, los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial. Es decir, que los intereses no producen intereses. De lo dicho, surge que los intereses serán una cantidad constante en el régimen de interés simple, ya que se calcula siempre sobre la misma suma de dinero, que es capital inicial o capital originario. Un capital variable en el régimen de interés compuesto, ya que se calcula sobre el monto reunido hasta el final del periodo anterior y el monto varía con cada periodo que transcurre. Es eso lo que dice. Perfecto. Es eso mismo. Profe, Si tengo querés, una pregunta. compartilo en CREA para que le quede al resto para que lo puedan tener. Yo voy a poner eso también. Bueno, Dale, le saco una foto al libro y se la subo en el foro. dale, buenísimo. Lo copio. ¿Sí? Perfecto. Ahí va, lo copia, sí. Pregunta, sí, dale. Yo tengo una pregunta. ¿El monto va con número como n? Por ejemplo, si n es 12, m el monto también. No, 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 no. El El monto monto es queda el como monto, m. sí, 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 sí. N es la cantidad de periodos que Pero capitaliza, si la cantidad de si veces. usted me pregunta el monto final, es monto y nada más. Ah, claro que sí, es uno solo. Ese proceso que yo fui poniéndole monto 1, monto 2, fue para mostrarles de dónde llegamos a este valor, a esta expresión de cálculo, vamos a decir. N quiere decir que es elevado a la N, pero en realidad es un monto único. ¿Sí? Bárbaro. Bien. Bien.